De acuerdo con Podemos, el Banco de España se equivoca cuando estima que la subida del salario mínimo en el año 2019 destruyó o dejó de crear hasta 170.000 empleos. En cambio, según Podemos, la subida del salario mínimo en el año 2019 está claro que contribuyó a reducir la desigualdad y la pobreza laboral en el año 2019. Sin embargo, como comprobaremos a continuación, Podemos rechaza los resultados del Banco de España a pesar de que son muy sólidos al demostrar que la subida del salario mínimo destruyó empleo, y al mismo tiempo Podemos abraza otros análisis muy endebles sin ningún tipo de rigor metodológico que pretenden demostrar, que pretenden concluir que la subida del salario mínimo se halla detrás de la reducción de la desigualdad y de la pobreza laboral en el año 2019. El rigor, el extremo rigor del Banco de España no le vale a Podemos, la absoluta falta de rigor de otros análisis sí le vale a Podemos. Empezamos. Hace algo más de un mes, el Banco de España publicó el que probablemente haya sido el informe metodológicamente más serio y riguroso de cuantos se hayan publicado en nuestro país sobre los efectos del salario mínimo en España. Y sus conclusiones, alcanzadas a través de dos métodos distintos, fueron que la subida del salario mínimo en el año 2019 había destruido o impedido la creación de entre 90.000 y 170.000 empleos. De ahí que el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, publicara rápidamente en Twitter un hilo en el que pretendía desmontar metodológicamente el informe del Banco de España. Como podemos leer, lo que dijo entonces fue: antes de nada, aclaremos lo que dice y no dice el informe. No dice que se han destruido empleos. Eso es mentira. El informe dice que se han destruido empleos y se han dejado de crear empleos. Pero bueno, el Banco de España señala que la creación de empleo se habría ralentizado en algunos colectivos, pero recordémoslo, 2019 fue un año de notable creación de empleo, creció al 2,3%. En todo caso, el informe del Banco de España presenta, desde mi punto de vista, algunas decisiones metodológicas que ofrecen dudas sobre su capacidad para explicar los efectos globales de una subida del salario mínimo. A continuación señalo 4. Primero, la subida del salario mínimo genera dos fuerzas de signo opuesto en la economía. Por un lado, aumenta el coste de algunas empresas, conteniendo la creación de empleo. Por otro, se incrementa el nivel de demanda agregada, impulsando la creación de nuevos empleos. Captar este doble efecto es crucial, pero el informe del Banco de España solo analiza el primero, no el segundo. El análisis micro queda cojo. Sabemos lo que les pasa a algunos empleos de bajos salarios, pero no se analiza el impacto macro que el aumento de la demanda tiene sobre el empleo. Si el incremento del salario mínimo aumenta el consumo de las familias, elevando la demanda de las empresas, puede llegar a compensar el aumento de costes. En ese caso, la subida del salario mínimo supondría una sustitución de malos empleos por empleos mejores sin impacto sobre el empleo neto. Este efecto no se estudia. De hecho, ninguna de las metodologías que utiliza el informe va a tener en cuenta este efecto macroeconómico sobre la evolución general del empleo. Por ello, conviene recordar por dónde avanza el debate académico. Buena parte de la literatura basada en metaanálisis, combinación de ciertos estudios previos, muestra que hay poca o ninguna evidencia del impacto negativo entre la subida del salario mínimo y la creación de empleo. Es verdad que el informe del Banco de España no analiza los efectos que la subida del salario mínimo puede haber tenido sobre el consumo global y los efectos que ese incremento, supuesto incremento del consumo global, puede haber tenido sobre la creación de empleo. Por tanto, esta crítica podría ser válida, podría tener sentido, pero como ya explicamos en otro vídeo que podréis consultar en la sección de pestañas, arriba a la derecha, es muy poco probable que el aumento del empleo derivado del supuesto aumento del consumo tras esta subida del salario mínimo haya compensado la destrucción de empleo directa que sí ha generado esta subida del salario mínimo. De hecho, pensemos que quizá el consumo agregado no ha aumentado como consecuencia de la subida del salario mínimo, sino que puede haberse reducido. Si el empleo que destruye el salario mínimo reduce más el consumo de lo que lo incrementa el salario mínimo entre aquellos trabajadores que permanecen empleados, que conservan su empleo, pues el consumo agregado como consecuencia directa de subir el salario mínimo puede haberse contraído perfectamente y por tanto la destrucción de empleo podría ser todavía mayor de la que captura el Banco de España. En todo caso, y repito, como ya explicamos en el anterior vídeo, es muy poco probable que este canal enmiende significativamente los resultados que ofrece el Banco de España. Sigamos con la segunda de las críticas metodológicas de Nacho Álvarez.
El informe presenta los datos de crecimiento de empleo y PIB en 2019 como si el salario mínimo hubiese empeorado la relación entre ambas variables. Se dice, a lo largo de 2019, la mayoría de indicadores del empleo agregado mostraron una desaceleración mayor a la observada en el PIB. Sin embargo, si comparamos la elasticidad del empleo respecto al PIB entre 2018 y 2019, comprobamos que ésta aumenta en horas y en empleos a tiempo completo. Es decir, en 2019 el empleo aumentó por cada punto de crecimiento del PIB más que en 2018. En realidad, la elasticidad del empleo con respecto al PIB no es más que la productividad aparente de los trabajadores en los nuevos puestos de trabajo que se han creado. Y si estamos diciendo que se crea más empleo por cada unidad que sube el PIB, lo que estamos diciendo al mismo tiempo es que cada trabajador que se incorpora a un empleo está creando menos PIB que antes. Si un aumento del PIB de una unidad genera 2 empleos, estamos diciendo que cada uno de esos trabajadores contribuye a crear media unidad de PIB. Ahora, si una unidad de PIB adicional genera 4 empleos, estamos diciendo que cada trabajador adicional solo contribuye a crear 0,25 unidades de PIB. Es decir, que el empleo que se está creando es menos productivo. Por tanto, si Nacho Álvarez tuviera razón en que el cambio de la elasticidad del empleo con respecto al PIB entre 2018 y 2019 sea debido a la subida del salario mínimo, lo que estaría diciendo es que el salario mínimo favorece la creación de puestos de trabajo poco productivos, lo cual, por cierto, casa mal con su crítica anterior, porque su crítica anterior era que la subida del salario mínimo había sustituido empleo poco remunerado por empleo más cualificado y más remunerado, y aquí está diciendo justo lo opuesto. Seguimos con su tercera crítica. El Banco de España estudia los cambios en el empleo a través de la evolución en el número de contratos, pero solo compara los grupos que están justo por debajo y justo por encima del salario mínimo, sin analizar lo que sucede a los empleos por encima de 1.450 euros. Este enfoque es muy restrictivo. Viendo estos gráficos tenemos una imagen parcial de la evolución del empleo en 2019. El empleo por debajo de 1.050 euros se reduce aproximadamente en 350.000 personas y el empleo entre 1.050 y 1.250 aumenta en 200.000. Pero, ¿qué sucede con el empleo en el resto de la economía? En realidad sabemos que el crecimiento de los empleos por encima de 1.450 euros compensó sobradamente la caída de empleos por debajo de ese umbral. Sin embargo, el impacto de la subida del salario mínimo sobre este tramo de empleos, fruto de los efectos de segunda ronda, está ausente. Es más, en este punto el Banco de España compara la evolución de 2 grupos, uno afectado por la medida y el otro no, pero admite que los trabajadores de cada uno de esos grupos no son comparables. Se obvian diferencias en jornada, rotación, días trabajados, etc. De nuevo, esta crítica es una reelaboración de la primera crítica. Lo que nos está diciendo es que el salario mínimo puede haber destruido empleos poco cualificados, pero que tal vez haya creado empleos muy cualificados. Pero claro, esto casa mal con que la productividad aparente del empleo entre los nuevos puestos de trabajo creados en 2019 haya caído con respecto a 2018. De nuevo, como decimos, la primera y la tercera crítica se contradicen en parte con la segunda. Además, Nacho Álvarez denuncia que el Banco de España solo mide esto, cuando en realidad solo mide esto a través de uno de los 2 métodos, no uno, 2 métodos que emplea el Banco de España para medir el impacto del salario mínimo sobre el empleo. 2 métodos que, a través de metodologías distintas, terminan arrojando resultados bastante coincidentes. Sea como fuere, Nacho Álvarez tiene razón que este método tiene la limitación metodológica que él mismo apunta, es decir, que se están agregando y comparando tipos de contratos distintos. Pero con los datos disponibles era el mejor análisis que se puede hacer. Y desdeñar el análisis simplemente porque no es todo lo perfecto que idealmente podría ser, no tiene mucho sentido. Está bien que se señale la limitación metodológica, no está tan bien que por esa limitación metodológica, que no sabemos lo relevante que puede ser, se nos diga que este estudio no vale para nada y que probablemente el salario mínimo haya contribuido a crear empleo. Y cuarta y última crítica, el Banco de España estima un logit para calcular la probabilidad de seguir empleado después de la subida del salario mínimo. Este es el segundo método que os decía que emplea el Banco de España. Sorprende mucho que la probabilidad de perder el empleo fruto de la subida del salario mínimo sea igual en 2017 y en 2019. En el primer caso, el salario mínimo subió un 7% y en el segundo un 22%. Más allá de la relación salario mínimo-empleo, el Banco de España no entra en otras consideraciones como la equidad. Es legítimo, pero son importantes. La subida del salario mínimo en 2019 ha incrementado el salario de millones de trabajadores, el 20% de menores salarios, reduciendo las desigualdades. En definitiva, el informe del Banco de España está
está basado en una serie de supuestos metodológicos que pueden llegar a sesgar el efecto de la subida del salario mínimo sobre el empleo, sobreestimándolo. El propio Banco de España reconoce que la interpretación de estos resultados debe hacerse con cautela. Con una metodología distinta y con otros supuestos de trabajo, el estudio podría arrojar resultados en el sentido opuesto, como hacen algunas de las investigaciones anteriormente señaladas. Bueno, la probabilidad podría ser la misma porque, como señala el Banco de España, quizá el salario mínimo en España todavía no haya alcanzado los umbrales a partir de los cuales la destrucción de empleo se acelera crecientemente y, por tanto, aunque destruya empleo, no está en la zona donde destruye rapidísimamente empleo. Eso no significa que el salario mínimo no haya destruido empleo. No hay que confundir que no esté en la zona donde se acelere la destrucción de empleo con que no destruya empleo. Y en cualquier caso, que Nacho Álvarez apele a que la equidad podría justificar la subida del salario mínimo, pues bien, ese es un debate en el que el propio Banco de España no entra. Pero entonces, a partir del estudio del Banco de España, lo que habría que decir es: prefiero que aumente en 150 euros el salario de 1 millón o de 1.200.000 trabajadores y que hasta 200.000 trabajadores vean caer su salario de 850 euros a cero, a que esos 150.000, 200.000 trabajadores conserven su empleo de 850 euros al mes y que los otros 1 millón, 1.200.000 no lo vean incrementar en 150 euros al mes. Bueno, un político puede decir eso y tomar la decisión de subir el salario mínimo, pero tengamos claros cuáles son los costes de esa subida del salario mínimo de 150 euros al mes para más de 1 millón de trabajadores. Y es que hay otros 150.000, 200.000 que se pueden quedar sin empleo. En todo caso, que Nacho Álvarez, el responsable de Economía de Podemos, efectúe este tipo de críticas metodológicas al informe del Banco de España, pues debe ser bienvenido. El debate económico siempre es bien recibido si se hacen críticas con relativo fundamento, como las que está haciendo Nacho Álvarez. El motivo para rechazar las conclusiones a las que llega el Banco de España nos podrá parecer un poco forzado, porque estas críticas, como ya hemos visto, no son demasiado potentes como para tumbar el resultado sólido que alcanza el Banco de España en su informe, pero bueno, uno podría decir que Nacho Álvarez, como responsable económico de Podemos, es una persona muy exigente y muy rigurosa desde un punto de vista metodológico, que no se casa con cualquier resultado de un análisis económico, salvo que ese resultado sea completamente sólido, no tenga ningún punto débil, no tenga ninguna arista. Solo en esos casos tan absolutamente excepcionales, porque todos los análisis económicos, incluso los mejores, tienen algún cabo suelto, pero bueno, solo en esos análisis absolutamente excepcionales y tan ideales, Nacho Álvarez daría su aprobación y compraría las conclusiones de ese análisis. Mientras tanto, y hasta que no llegue ese análisis tan excepcional sin ninguna arista y sin ningún cabo suelto, el impacto económico del salario mínimo debería quedar indeterminado. Esa debería ser la conclusión a extraer de esa rigurosa, minuciosa crítica metodológica que le hizo Nacho Álvarez al informe del Banco de España, el mejor informe que se ha publicado en España sobre la cuestión del salario mínimo, para así no tener que aceptar que la subida del salario mínimo que su partido promovió en el año 2019 ha sido responsable de la pérdida de hasta 170.000 empleos. El problema es que Nacho Álvarez no es siempre igual de riguroso con todos los análisis que se efectúan. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la encuesta de condiciones de vida del año 2020, pero que recoge datos de renta media, datos de pobreza y datos de desigualdad del año 2019, y lo que aparece en la encuesta de condiciones de vida es que la desigualdad se redujo en el año 2019 y la pobreza laboral también se redujo en el año 2019. Esto no es algo excepcional. La pobreza laboral y la desigualdad vienen cayendo en España desde el año 2014. Es verdad que en 2019 cayeron algo más que en los años anteriores, pero siguen esencialmente la misma trayectoria. Una trayectoria que se explica fundamentalmente por la creación de empleo. Si cada vez trabaja más gente, la desigualdad de renta dentro de España se reduce y en la medida en que el mercado laboral se vaya tensionando y los salarios se incrementen poco a poco, la pobreza laboral también se reducirá. ¿Cuál habrá sido el efecto del salario mínimo sobre estos datos? Pues realmente no lo sabemos. Quizá parte de estos datos se expliquen por la subida del salario mínimo o quizá estos datos habrían sido mejores sin la subida del salario mínimo. En todo caso, para determinar el mecanismo causal
subida de salario mínimo a reducción de pobreza laboral o a reducción de desigualdad, necesitaríamos un análisis económico al menos tan sofisticado como el que ha planteado el Banco de España para medir su impacto sobre el empleo. Y ese análisis, por supuesto, no existe. Lo único que ha publicado el INE es que la pobreza laboral y la desigualdad han bajado en el año 2019. También bajaron en 2018, en 2017, en 2016 o en 2015. Es verdad que han bajado más que en los años anteriores, pero durante los años anteriores también bajaron. ¿Y qué ha dicho Nacho Álvarez al respecto? Pues lo siguiente: la subida del salario mínimo nos acerca al mandato del artículo 35 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades. La subida del salario mínimo de 2019 redujo además la desigualdad y la pobreza. Y la evidencia de ese mecanismo causal, la evidencia de que la subida del salario mínimo ha provocado, es la principal responsable de la reducción de la desigualdad y de la pobreza laboral, es una noticia del diario.es donde se saca absolutamente de la manga que el salario mínimo explique estos datos que ha ofrecido el INE. El diario.es titula muy alegremente: la subida del salario mínimo en 2019 redujo la desigualdad y los índices de pobreza laboral. Las últimas subidas del salario mínimo interprofesional han ayudado a reducir la desigualdad y la pobreza laboral. En pleno pulso interno en la coalición de gobierno sobre la subida del salario mínimo, la encuesta de condiciones de vida correspondiente a 2020 que elabora el Instituto Nacional de Estadística ha venido a arrojar luz sobre el claro impacto de esta medida para mejorar el poder adquisitivo de los colectivos con menos ingresos. Así, con los datos de la encuesta sobre los ingresos se puede comprobar que la subida del salario mínimo del 22,3% en 2019 redujo la desigualdad de ingresos de los hogares y disminuyó el riesgo de pobreza laboral. ¿Cuál ha sido el impacto en la calidad de vida de la principal subida del salario mínimo? Según la encuesta de calidad de vida que ha publicado el INE, no es encuesta de calidad de vida, es encuesta de condiciones de vida, pero bueno, da igual. Gracias a la subida del 22,3% del salario mínimo en 2019, se consiguió que la renta mediana por persona alcance la cifra más elevada de la serie histórica, situándose en 16.043 euros. Nunca antes este indicador se había incrementado en más de 1.000 euros respecto al año anterior. Lo primero es que el INE no dice que estos datos sean gracias al salario mínimo. El INE no habla en ningún momento del salario mínimo, no establece ninguna relación causal entre el salario mínimo, al que, insisto, ni siquiera menciona en su nota de prensa, y los datos que hemos conocido de la encuesta de condiciones de vida. Por tanto, el diario.es está mintiendo. El INE no dice que estos datos sean gracias a la subida del salario mínimo. No lo dice en ningún lado. Y segundo, aunque es cierto que este indicador nunca había aumentado en más de 1.000 euros, en el año 2008, por ejemplo, aumentó en más de 800. Y ahí no hubo una subida gigantesca del salario mínimo. Por tanto, ¿de dónde saca el diario.es que esta mejoría de la desigualdad, de la pobreza laboral, se deba a la subida del salario mínimo? De ningún lado, simplemente lo presupone, no hace ningún tipo de análisis al respecto. Y sin embargo, Nacho Álvarez, tan exigente él con el informe del Banco de España, comparte la noticia y las conclusiones de esta noticia que se sacan absolutamente de la chistera. O dicho de otra manera, el análisis que efectúa el Banco de España, el mejor análisis en la historia de España sobre los efectos del salario mínimo, no le vale a Nacho Álvarez porque hay que sacarle un poquito de punta metodológica para ver si encontramos alguna excusa para no aceptar las sólidas y las demoledoras conclusiones de ese informe sobre el impacto en el empleo que ha tenido el salario mínimo. Ahora, una noticia cualquiera del diario.es donde sin ningún tipo de análisis titula que el salario mínimo es el responsable, ha sido gracias a la subida del salario mínimo, de que la desigualdad haya bajado o de que la pobreza laboral haya bajado, eso a Nacho Álvarez sí le vale para demostrar que la subida del salario mínimo en 2019 fue muy beneficiosa para el conjunto de los trabajadores. Aquellos resultados que no encajan en nuestros prejuicios los rechazamos por muy sólidos que sean. Aquellos resultados que sí encajan en nuestros prejuicios los abrazamos por muy endebles que sean. Eso no es rigor, sino que es sectarismo y deshonestidad.